estás en lo alto de los cielos, te damos tantas gracias por la bendición de estar aquí una vez más en tu casa de oración, Señor, por la oportunidad de glorificar tu nombre, Señor, de bendecir tu nombre y de escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, y me guíe en esta palabra que hoy traes para tu iglesia, Señor. Te rogamos que así como habló a mi vida, Señor, pueda hablar a cada corazón aquí presente, Padre mío. Te ruego que pueda ser ese instrumento, Señor, en tus manos en esta mañana. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, he citado un pasaje conocido, pero quiero centrarme en un versículo de este pasaje aún más conocido, que es el verso 14. No se me pierda, si trae su Biblia de las impresas, pues póngale un separador o algo, porque vamos a estar regresando a este pasaje. Si no, pues igual es más fácil como quiera con el celular, móvense. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad. Después dice: sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sin la paz? No. Sin la santidad. Y hermanos, he titulado en esta mañana este mensaje, y espero qué bueno que el pastor preguntó antes de la predicación, ¿verdad? He titulado esta mañana este mensaje: Santidad, un examen difícil de aprobar. Y hermanos, qué difícil es vivir en santidad. Qué difícil es. Y aunque es nuestra responsabilidad y debería de ser lo que nos distingue como hijos de Dios, es muy difícil. Estamos en un cuerpo corrupto, estamos en un cuerpo que quiere hacer lo que nosotros no queremos, y así como lo expresa el apóstol Pablo, esa lucha, ¿verdad? Porque lo que no quiero hacer, esto hago. Pero ya no soy yo, ¿verdad? Sino el pecado que mora en mí, etcétera, etcétera. En algún momento podremos explicar con más profundidad ese pasaje, pero, hermanos, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Qué tremendo! Y no es que usted trate de ser santo en sus propias fuerzas para poder alcanzar la salvación y para poder ver al Señor, sino que como resultado de que es salvo y como evidencia de que es salvo, usted es santo o debe ser santo, ¿sí? Usted ha sido santificado por la sangre de Jesucristo, pero tiene que vivir en santidad, ¿sí? Entonces, la santidad, hermanos, es un atributo de Dios. Y por cuanto tenemos un Dios santo, no podemos vivir o no debemos vivir de otra manera, ¿sí? Porque entonces no reflejamos que somos hijos de Dios. La santidad debería ser una cualidad de todo verdadero creyente, una evidencia de todo verdadero creyente. Y hermanos, a veces es difícil definir la santidad. Y a veces pensamos y decimos, bueno, ¿cómo es vivir santo o vivir en santidad? Y algunos se imaginan un enmascarado de plata, algunos se imaginan una estatua con las manos así juntas y mirando al cielo y con una luz, una aureola en la cabeza. No, hermanos, eso no es ser santo. Pero en base, hermanos, a este pequeño examen que vamos a hacernos a nosotros mismos, que consta de 5 preguntas solamente, 20 puntos cada una. Ahorita, cuando terminemos, usted mismo se va a calificar, porque es para usted, hermano, entre usted y Dios. Nosotros no tenemos por qué saber las cosas que pasan en su interior, porque eso es personal con usted y Dios. Y Dios le restaura y Dios le perdona. Si usted reprueba este examen, pues es hora de ponerse a estudiar, ¿verdad? Y volverlo a presentar. Nos vamos a segundas. Entonces, vea lo que dice, hermano. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Hermanos, la santidad
La santidad sugiere pureza, sugiere separación y no estar contaminado con cuestiones del mundo, con cuestiones contrarias a la voluntad de Dios. Vea lo que dice Primera de Pedro 1, 15 al 16, también muy conocido. Sino, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es aquel que nos llamó? Dios. Y Él es santo, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas. ¿No? En toda, vean lo que dice ahí, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la santidad no se lleva solamente las 2 o 3 horas que estamos en el templo. La santidad se lleva a todos lados. La santidad se lleva al trabajo. La santidad se lleva a la escuela. La santidad es un estilo de vida. Y debe de ser en todo. Cuando no lo están viendo, cuando sí lo están viendo, la santidad debe verse reflejada en usted. Porque es evidencia, otra vez, de salvación. Notemos, hermanos, que el apóstol Pedro usa un imperativo. No pregunta, no dice traten de ser santos, échenle ganas, hermanos, ándenles, por favor. No, ser santos, punto. Es una orden, no es si quiere, porque así tiene que ser. Ahora, ¿por qué debemos ser santos? Pues simplemente porque Dios es santo. Simple y sencillamente porque Dios es santo. Y si nosotros decimos que vivimos para un Dios santo y que servimos a un Dios santo y no vivimos en santidad, nos mentimos a nosotros mismos, le mentimos a los que nos rodean y le mentimos a Dios. Con la gente no hay problema, como decía el pastor hace rato. El problema es con Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros causemos por un mal testimonio, Dios nos va a demandar cuentas a nosotros. Y entonces no nada más va a ser la rebeldía de haber hecho lo contrario a Dios, lo contrario a la voluntad de Dios, sino las consecuencias de todos aquellos que fueron arrastrados por mi mala conducta o por no vivir sometidos a la voluntad de Dios en santidad. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros podamos analizar nuestras vidas. Y el propósito de este pequeño examen, hermanos, para nada es exhibirlos, para nada es juzgarles, para nada es yo no conozco la vida de nadie. Entonces, hermanos, si algo en este mensaje llega a su corazón, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Yo no tomé nada personal, porque no es personal para nadie. Y vean lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en 2 Corintios 13:5. Y es un consejo bastante importante y que nuestro hermano Alcázar lo ha repetido de muchas maneras y de muchos sabores y de muchas formas. Pero aquí está, es establecido en la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y luego lanza una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Amén. Luego, ¿qué dice? A menos que estéis reprobados. Hermanos, cuando una persona, y escuchen esto, cuando una persona duda de su propia salvación, tiene problemas, por algo duda. Sí, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice la Escritura, de que somos salvos. Entonces, cuando hay dudas de la salvación,
algo está sucediendo, algo nos está acusando, algo está pasando que nos hace sentir que, es que no sé si sí soy o no soy salvo. Pues hermanos, corra y póngase a cuentas con Dios, porque es necesario. Primera pregunta de este examen: ¿cuánto ama usted al mundo y lo que éste ofrece? Hermanos, cada vez más y con mayor peligro por la sutileza con que opera, encontramos el mundanismo, hermanos, incluso en nuestras iglesias. Entonces, cada vez más, lo mencionamos, no sé si la semana pasada o antepasada, cada vez más el mundo se está introduciendo incluso en las iglesias. Se vuelve shows, se vuelve entretenimiento, se vuelve todo menos un lugar en donde pueda venir alguien para ser nutrido con la palabra de Dios y pueda generar un cambio en su vida. Y es muy padre, y es muy bonito, y es muy emocionante, y hay muchas cosas, pero hermanos, a veces no distinguimos cuando algo es antibíblico o es meramente mundano y lo dejamos entrar a nuestras vidas y lo dejamos entrar a nuestras iglesias. Hermanos, hay cosas tan inocentes como quizás programas, quizás artistas, quizás ¿cómo se llaman? YouTubers, mil cosas que podemos nosotros seguir y que pueden contaminar nuestra vida, y que luego, fíjense, hay un joven, no quiero dar tantos datos, pero hay un joven muy cercano a mí, que a él le gusta mucho, él es cristiano y es hijo de un hombre que tiene un ministerio muy grande, pero a él le encanta seguir a un, no sé si llamarlo comediante o qué viene siendo, Franco Escamilla. El hermano sabe. Un estandopero. Bueno, me suena como parado. Sí, pues como, bueno, ese tipo de comedia que lo hace. Bueno, pero es comedia. Entonces, pero, hermano, si usted ha escuchado algo de este hombre, es una persona que no aporta nada realmente a nadie, y menos a un hijo de Dios. Pero lo interesante es que sin darse cuenta, este chico trata incluso de hablar de Cristo pareciéndose a Franco Escamilla. Entonces, tú lo oyes hablar y habla casi sus palabras y se mueve y dices tú, oye, ¿qué onda? Porque no se da cuenta. Y hermanos, ahí es donde nosotros a veces, yo no tengo nada en contra de este señor, pero hermanos, tenemos que ser selectivos en lo que nosotros consumimos y lo que dejamos entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque decía un predicador, y esa frase me ha encantado siempre: todo empieza con un poquito. Todo empieza con un poquito. No pasa nada. Este próximo domingo no voy al templo, es que se me pegaron las sábanas. No pasa nada. Pues sí, pero el otro ya va a ser más fácil. Y el otro más fácil. Y el otro, y luego, para cuando acuerdan, oye, ¿hace cuánto que no vamos a la iglesia? Oye, ¿a cuál iba? ¿Verdad? Y hermanos, muchas cosas. Y a veces, hermanos, cosas tan sutiles. Hay una cosa que yo he hecho, y muchos me ven como exagerado, pero es algo que yo propuse en mi corazón y yo le compartí a mi esposa. Usted nunca me va a escuchar opinar sobre una mujer, si está guapa, si está esto, que no sea mi esposa. Jamás. ¿Por qué? Porque todo empieza con un poquito. Porque, hermanos, a mí me tocó ver gente que empezaba, oye, está bien guapa la hermana. Ay, sí, está bien guapa. Y al rato, sí, está bien guapa. Ay, está bien guapa.
Y al rato, y dele la mano, y esto, y en esos jueguitos de dele la mano, dele un codazo, y hermanos, matrimonios destruidos. Porque todo empieza con un poquito. Pero ¿cuánto ama usted las cosas que el mundo ofrece? El mundo da una oferta innumerable de cosas, muy placenteras, mucho más atractivas a nuestra carne, obviamente, que ir a la iglesia, que podemos cambiar por estar aquí. Es que los domingos juegan, no sé quién juega, los Rayados o los Tigres, no sé quién. Hermanos, había un predicador que si jugaban los Rayados, cancelaba el culto y proyectaba el partido. Y hermanos, eso es tremendo. Y todos los Rayados, estaba llena de Rayados la iglesia, ¿verdad? Es que aquí está bien padre, porque aquí el pastor, o sea, Dios lo usa tanto que Él sabe que nosotros pues queremos ver el partido, y pues qué mejor que verlo en la iglesia que estar en tu... Es lo mismo, está peor, ¿verdad? Pero entonces, poco a poco, hermanos, se va cauterizando nuestra conciencia y nuestro corazón. Da un predicador un ejemplo, y él decía que en su casa ellos tenían una granja en donde ellos les cortaban los cuernos a los toros, y después de cortarles les ponían un metal caliente para cauterizarles la herida que les provocaba el corte. Y al principio, ¡ay!, ahí estaba el toro y hacía, pero después de haberlo puesto el fierro, llegaba un momento, unos minutos después, que ya estaba como si nada. Y cuando le tocaba la herida, el toro ya no sentía. Y hermanos, la sutileza del mundo, cuando la dejamos entrar en nuestras vidas, como se llame, va a cauterizarnos de tal manera que va a ser imperceptible en algún momento. Va a ser imperceptible, y es lo más peligroso, porque si llega a ser imperceptible en nuestras vidas y yo ya no considero pecado aquello que es pecado, hermanos, es gravísimo delante de Dios, porque entonces cambiamos la voluntad y la ley moral de Dios en nuestras vidas por nuestra propia opinión. Y cada uno, ¿verdad?, es a su propia opinión prudente, ¿verdad? Y a su propia opinión el más sabio. Y nosotros podemos considerar, hermanos, y esto está sucediendo en muchos aspectos en la vida del cristianismo actual. No, es que, mira, la Biblia dice esto, pero yo considero que no. O sea, no tiene que ser tan así. La Biblia es Biblia. La Biblia es Biblia, lo veíamos la semana pasada. No podemos sacar la palabra de Dios de nuestras iglesias, de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, hermanos, que nosotros le demos entrada del mundo va a terminar en un peligro. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, veíamos el cuestionamiento en el pasaje anterior: o a menos que estéis reprobado. ¿No sabes si Cristo está en ti? ¿No sabes si estás en la fe? O a menos que estés reprobado. Entonces siempre está esa condicional: o esto o no eres hijo de Dios, o esto o no amas al Padre, o esto o no das evidencia. Entonces es muy claro. La palabra de Dios, no hay por donde encontremos como en la contabilidad una laguna fiscal por donde irnos y ahí llevarla. No, Señor. Dios es imburlable. A Dios no se le escapa nada. Usted se puede esconder de todo el mundo, pero de Dios nunca. Y las cosas, hermanos, que se hacen en lo oculto, Dios las ve. Ahorita mencionaba nuestra hermana que esa pregunta, ¿verdad?, ¿qué haría Jesús? Hay unas pulseritas que venden, ¿verdad?, que dice WWJD, What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y sí, traen esas iniciales, y esa uno la trae y dice, bueno, what would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús?
¿verdad? Y es interesante, pero hermanos, si nosotros estamos sometidos a esperarnos a ver una pulsera para controlar y refrenar nuestra vida, tenemos problemas porque estamos viviendo por obras y no hay una conversión real en nuestra vida que nos dice: ¡hey! ¡Para ahí! ¡Hey! Eso no le agrada a Dios. ¿Y sabe quién o qué es lo que lo frena? Cuando usted es un hijo de Dios, se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo, porque no se aparta de usted como en el Antiguo Testamento, que venía y se iba. No, ahorita está permanentemente en nosotros. ¿Se contrista? Sí, claro que sí, porque usted no puede estar pecando y pecando y pecando y el Espíritu Santo muy tranquilo, porque es santo. Porque es santo. Usted necesita correr y ponerse a cuentas con Dios para que su espíritu, para que el Espíritu Santo esté bien y esté contento con usted, porque está en una casa limpia, ¿verdad? En una casa que permanece en condiciones para mantener dentro de él aquel que es santo. Entonces, es bastante importante, hermanos, que entendamos que el no inclinarnos a las cosas del mundo sí es una evidencia de salvación. Sí es una evidencia de salvación. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, hermanos, usted necesita ejercitar sus sentidos. Si usted no puede distinguir lo que está bien y lo que está mal delante de Dios, bueno, necesita ejercitar sus sentidos, hablando de manera espiritual. ¿Cómo lo va a hacer? Tenga comunión con Dios. Tome un tiempo para orar a Dios cada mañana, cada día. Aunque sea por los alimentos, pero ore. A mí me sorprende y es importante, hermanos, cuando uno crea un hábito, cada que vamos a comer a algún lugar, un restaurante, bueno, restaurantes no, vamos a las pizzas si acaso, los restaurantes ya están muy caros, pero que es un lugar público, y a mí me encanta que luego mis niños empiezan: ¿a quién le toca orar? Y ellos saben que la responsabilidad de ellos, así se lo asignamos, de orar por la comida, es de ellos dos, y se turnan. Donde estemos, hermanos, y qué hermoso es ver que no les da pena. Y estamos a veces vamos a comer unas pizzas baratas, que está chiquititito el lugar, yo creo como más chiquito que este espacio, y están todas las mesas ahí pegadas y toda la gente ahí lleno, y los niños: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estos alimentos, por esta comida que es una de nuestras favoritas, bendícela, que no nos haga daño, bla, 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 en el nombre de Jesucristo, amén, ahora sí vamos a comer. Y la gente así como que: no me importa, hermanos, porque qué hermoso es ver que nuestros niños reflejen todo eso, porque los niños no engañan. No dejan de ser niños y hacen sus travesuras y todo, pero hermanos, ellos ven e imitan lo que ellos ven. Nos decían en una iglesia que nos invitaron a un aniversario y hicimos una participación, cantamos, y fuimos pocos los que pasamos y cantamos un himno, no me acuerdo más, Paz en el Valle se llamaba el himno, y pasaron mis niños y cantaron bien fuerte, y eran mis niños, mi suegro, su esposa y mi esposa y yo, y creo que sí, nada más. Tocamos con la guitarra y los niños cantando bien fuerte. Cuando nos bajamos, la congregación, mucha gente: nunca había visto niños cantando himnos, qué bonito hermanos. Hay un reflejo. ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo esto para que están presumiendo a sus niños, no, sino para que nos demos cuenta, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos ser como niños. Los niños son transparentes, los niños son auténticos, los niños son legítimos, los niños no se esconden de nada y no les da vergüenza nada. Entonces, cuando usted se deja influenciar,
mencionaba esto de la influencia que tienen los niños. Cuando usted se deja influenciar por el mundo, se va a parecer al mundo. Cuando usted se deja influenciar por el mundo, que es una herramienta de Satanás para poderlo apartar de la voluntad de Dios, usted se va a parecer, y perdóneme que se lo diga, a Satanás. E incluso va a dejarse ser usado por él. Entonces es un problema grande, hermanos. Pero esto hablando en cuanto a el mundo y cuánto usted ama o permite que el mundo entre en su vida. Segunda pregunta, váyase calificando ahí si esta sí la pasó, no me lo diga. Segunda pregunta, y hermanos, esto es algo fuerte y no es un juego. La segunda pregunta, ¿hay inmoralidad en su vida? Hermanos, son temas que se tienen que tocar, son temas que se tienen que hablar y son temas que tienen que ver con la santidad. Y hermanos, es un tema muy difícil, es muy escandaloso, y a lo mejor usted va a decir, ay hermano, qué grosero, está pensando que aquí en la congregación alguien, no conozco sus vidas. Pero hermanos, la Biblia es clara y la Biblia habla. La Biblia habla y nos habla a todos por igual. A todos por igual. Efesios capítulo 5, verso 3. Efesios capítulo 5, verso 3. Vea lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Quiénes somos los santos? Los que hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Esos somos los santos, y nos conviene que todas aquellas cosas como fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombren entre nosotros. Hermano, pero estás nombrándolas así, pero estoy predicando. Aquí sí se vale. Hermanos, habla de una práctica, habla de una forma de vida. No tiene que ser así. Y es fuerte. Alguien me dijo alguna vez, hermanos, y esto es tremendo. Platicábamos acerca de este tema y esta persona, siendo cristiana, teniendo esposa, andaba haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que lo confronté y le dije, oiga, pues es que esto que está haciendo no está bien. Entonces él muy sabiamente saca un argumento y me dice, no, es que tú no entiendes bien la Biblia. Mientras tú no llegues a una relación íntima con esa persona con la que estás saliendo, no es pecado. Ah, mira, que sí, que cómodo, que padre. Pues no, Señor, no es así. Es que acuérdate que estamos bajo la gracia. No, Señor, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es un permiso para que usted haga lo que le dé su gana. No lo es. La gracia la pisotea. La gracia usted la hace vana si no le importa vivir conforme a la voluntad de Dios. Es que la gracia, sí, la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Pues hermanos, la gracia es más difícil. Vea lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Lo ha mencionado nuestro hermano Carlitos varias veces. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pues si nomás la vi que pasó una vez, una miradita, pues con esa miradita tiene. También hay de miraditas a miraditas. Decía un predicador, hermanos, y esto fue de una manera muy sabia. Él predicaba un mensaje que se llamaba el segundo segundo. Y hermano, es inevitable, y más en este mundo, porque usted va manejando por la calle y por todos lados, sobre todo tentando al varón.
Por todos lados, mujeres con poca ropa, esto, lo otro. En internet, ¡pum!, salen por todos lados. Le picas mal a algo y ya, un mugrero que sale. Hermanos, la iniquidad y el pecado sexual y el pecado que tiene que ver con inmoralidad están al alcance de un clic. Al alcance de un clic. Hermanos, el pecado sexual es el pecado que más destruye. Es el pecado que más devasta una vida, una familia. Es el pecado que ha desmenuzado ministerios completos, que ha hecho cosas tremendas, hermanos. Es el pecado que hizo caer incluso a aquel que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, hermanos, la importancia de lo que hizo José cuando la esposa de Potifar, ¿qué quería? Véngase, chiquito, para acá, ¿verdad? ¿Qué dijo? No, me voy. Huye. Huye. Hermanos, no podemos hacer frente a ese tipo de cosas. No tenemos la fuerza para poder hacer frente a ese tipo de cosas. Y si usted va y las busca, no va a poder con ellas. No va a poder. Porque la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa quiere de continuo hacer el mal. Y ahí es donde tenemos nosotros que estarnos alimentando de Dios y tenemos que estar fortaleciendo nuestras vidas en Dios para no caer en estas situaciones. Para no caer. Hermanos, santidad. Dios nos pide, nos exige santidad. Y tenemos que guardar nuestras vidas de este tipo de asuntos. Todo está tan práctico hoy en día. Todo está tan fácil hoy en día. Y cada vez el mundo, escúcheme bien esto, cada vez el mundo está perdiendo la razón y su entendimiento, hermano. Esto es cumplimiento profético de la palabra de Dios. Su entendimiento está siendo cauterizado, su conciencia, y ya no entienden las cosas como deben de ser. Hoy en día se le dan más derechos a un perro que a un bebé. Hoy se protege más. Es que está pateando al perrito y mételo a la cárcel. Queremos el aborto, aprobado el aborto, es un derecho de la mujer. No, señor. El mundo está volviéndose en contra de Dios y está facilitando el pecado, y está no nada más facilitando, está legalizando el pecado. Está legalizando. Tenemos un cliente que ahora nos sorprendió encargándonos unas invitaciones. Cuando vimos quién era la novia, otro hombre. Dijimos, ¿qué es esto? Dije, yo que voy y lo saludo. Y ya nomás le voy a decir hola de lejos, no me voy a querer conquistar. Hermanos, se está legalizando el pecado, se está legalizando la inmoralidad. Si tú, dicen que estaba leyendo un artículo que en Canadá ya está penado si tú le dices a tu niño que él es niño y tú le dices a tu niña que ella es niña. Ya está penado con cárcel. Ya el predicador no puede enseñar el orden de Dios para la familia, porque es penado por la ley. Hermanos, se está legalizando el pecado. Y llegará el tiempo, que ya es este tiempo, en que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hermanos, ya somos los malos del cuento. Ya somos los intolerantes. Ya somos los, ¿cómo usan esta palabra mucho? Los retrógradas. No me importa. No me importa que piensen que soy anticuado, que me digan fanático, que me digan lo que quieran. Pero no nos vamos a mover de la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y no vamos a aceptar, aunque sea legalizado, el pecado. Y menos la inmoralidad.
Y no vamos a permitir que a nuestros hijos les impongan una mentalidad satánica de ideología de género. Hermanos, se está legalizando y ahí está tan fácil. Vienen los niños confundidos. Veía una vez una caricatura, no sé si mi niño o mi niña, ¿quién la veía? ¿Te acuerdas? Creo que Josías. Y el niño muy perturbado en su mente porque decía ahí la caricatura que el niño, era un varoncito, él soñaba con ser princesa. Y era una caricatura. Y entonces, de repente al final, todo lo bonito de la historia es que el niño logró ser princesa. Y ahí decía que si tú eres niño pero sientes que quieres ser una princesa, tú puedes ser una princesa también. Imagínense, hermanos, qué tremendo. Una caricatura. Y cuando yo puse atención en lo que estaba, jamás me imaginé que iba a presentar algo como eso. Se veía una caricatura tan inocente. Hermanos, tenemos que estar cuidando a nuestros hijos. Cantidad de basura que hay por ahí y tan fácil acceso. Tercera pregunta: ¿qué tal están sus niveles de enojo? ¡Ay! Hermanos, cómo Dios ha trabajado en mi vida con eso. Yo les comentaba la vez pasada que yo me enojaba con mucha facilidad. Todavía me enojo, pero no tanto. Para nada. Le decía yo a mi esposa en estos días, pasó un choque enfrente de la casa donde vivimos y chocaron, y ahí estaban mi concuño y mi cuñada y mis suegros, todo. Entonces salimos a asomarnos y ahí está mi concuño, porque se bajó, no sé si era un taxi, era un carro normal. Se bajó y empezó a golpear al que había chocado, y lo estaba golpeando. Y yo dije, híjole, pues qué mala onda, ¿verdad? Y mi concuño ahí azotando la puerta, déjalo. Le digo a mi esposa, yo me imaginaba así unos orangutanes y en la puerta, ¿verdad? Gritando todo. Y bueno, total, es un escándalo. Pero yo ya no sentí lo que en otro tiempo a lo mejor yo también hubiera corrido a aventar al que le estaba pegando al otro, y sin ser mía la bronca, pero porque me gustaba, me enojaba. Pero hermanos, cuando vi que se baja al que estaban golpeando, se baja en muletas, era discapacitado. Ay, sí, me dio coraje. Pero de todas maneras, no fui a golpear a nadie, sino que ya abrí el candado y dejé salir a mi concuño. Échatelo. Sí, échale. Yo te llevo. No, pero hermanos, le decía yo a mi esposa, amor, ya no siento ese instinto asesino que tenía antes. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque yo pude experimentar eso el día que nos chocaron el carro. Cuando yo tenía un carrito viejito, tenía un Monza, me lo chocaron una vez estando estacionado. El carro ni prendía ni nada, me chocaron y que salgo corriendo, prendí el carro, no sé ni cómo prendió, y me voy detrás del que me chocó, lo cerré en la avenida, lo bajé de la camioneta y lo hice que me diera voluntariamente una ofrenda. Entonces, hermanos, estuvo tremendo, pero eso fue hace muchos años. ¿Qué será? Como el 2012, más o menos. Ya pasó todo eso. Y era un carrito viejito. Cuando nos chocaron que teníamos 2 semanas de haber terminado de pagarlo, contentísimos, nuestro carro de agencia, ya, chalala, qué bonito, y gloria a Dios que ya acabamos de pagarlo, y ¡pah! Nos lo hacen sándwich. La persona ahí, a mis manos, y no sentí, hermanos, ese coraje. Y mi esposa, yo la veía más enojada a ella, y decía, bueno, pues ya no siento eso, hermanos. Dios nos dio oportunidad incluso de compartirle el evangelio a esta persona que nos chocó. La persona huyó, luego les conté, regresó, nos pagó. Yo lo veía temeroso. Cuando digo, hermanos, le compartimos de Cristo, lo invitamos, incluso lo sigo invitando, a ver si algún día viene para acá. Entonces, hermanos, de todo podemos aprovechar para compartir de nuestro Señor. Pero lo que voy es que el enojo, hermanos, los niveles de enojo es una
señal también de madurez, hermanos, y santidad en nuestras vidas. Porque cuando usted se mantiene más en santidad y usted se mantiene más en comunión con Dios, más difícilmente su carne va a explotar. Porque eso es lo que nos hace enojar, la carne. Algunos dicen el apellido, ¿verdad? A mí, cuando a veces me enojaba, me decía mi papá: cálmate, Cañitas, cálmate. No sé por qué. Les digo, no sé por qué. Les contaba la vez pasada que en Saltillo me decían: tenías que ser Ocañas. Pues no sé por qué. No sé. Pero bueno, hermanos, ahí está. Pero esto tenemos que dejar a Dios que trabaje en nuestras vidas. Y Dios lo hace, hermanos. De verdad, Dios lo hace. Dios sí lo hace. Ahora, vean lo que dice Efesios 4:31 al 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el ejemplo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Hermanos, hay unos tan gritones. Tan gritones que dan miedo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: quítese de vosotros. Ahora, quítese de vosotros, hermanos, escúcheme bien esto. Quítese de vosotros incluye un esfuerzo de nosotros también. No es que me voy a tirar a la hamaca y voy a decir: no, Dios, quítame la amargura, Dios, quítame, ya no quiero ser tan gritón. Papi, ¿qué quieres? No. Entonces, tiene que esforzarse usted también para poder vivir y obedecer a Dios. No es arte de magia. No es nomás porque le pedí a Dios y ya mágicamente yo ya voy a cambiar. No, es un proceso. Se llama crecimiento, ¿sí? Porque por más que usted le exija a mi bebé que corra, no va a poder. Porque hay un crecimiento y no está en la etapa en la que ella todavía puede, más bien que aún puede correr. Entonces, es lo mismo, hermanos. Y ahí es donde tenemos que también nosotros, como hijos de Dios, soportarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a nosotros, porque no todos están en el mismo nivel de madurez, ¿sí? Puede ser falta de crecimiento solamente, pero hay veces, hermanos, que el enojo rebasa de tal manera que entonces sí podemos dudar si hubo una verdadera conversión, porque ya se vuelve en actos malignos, un coraje no controlado. Decía una persona también muy cercana a mí, tiene por allá una novia, o no sé qué sea, y decía: no, que yo voy a matarlo y le voy a hacer esto y le voy a arrancar los brazos y le voy a hacer acá y le voy a hacer allá. Y yo decía: órale. Decía: cálmate. No, es que sí lo veo. Cálmate. No hace nada como quiera, ¿verdad? Pero hermanos, un coraje desmedido, un enojo desmedido puede traer una tragedia. Una tragedia, hermanos, y cuando ya llega a esa tragedia, hermanos, una persona que es salva va a llegar un momento en el que el Espíritu Santo lo va a detener, porque lo va a detener. Y si no lo detiene su misma conciencia, que es a través de lo que Dios nos habla a nosotros también, ¿sí? Porque es la que nos acusa y nos defiende, dice la Escritura. Si no es así, algo va a suceder que lo va a parar Dios. Lo va a parar. Entonces, cuidado, hermanos, con los niveles de enojo. Proverbios 25, 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Qué consejo tan sabios son los proverbios. Proverbios 25 del 8 al 10. No entres apresuradamente en pleito, hermanos, cuando uno es impulsivo. A veces ni siquiera es contigo la bronca. ¿Qué quieres? ¿Y qué? ¿Pues qué de qué? Pues qué, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y el último qué? Pues quién sabe. Pues ya se bronquearon y ya se pegaron y ya todo. Y al último ni era él, ¿verdad? Entonces,
la impulsividad, hermanos, Dios puede trabajarla en su vida si usted lo deja. Totalmente. ¿Por qué? Porque Dios nos da un espíritu de dominio propio. Entonces, el consejo es clarísimo en la Escritura. Dice, no sea que no sepas qué hacer al fin. Hermanos, ¿alguna vez le ha pasado que se enoja y lanza y vocifera y dice algo que luego dice, híjole, ¿para qué decía? Y luego ya no haya ni cómo componerle, ni cómo, ay, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo creo que a todos nos ha sucedido. Por eso el sabio consejo de Dios dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado, ¿qué quieres? Te pone unas cachetadas y el último ya saliste perdiendo y ya. Y luego ¿qué haces? Pues ni modo, pues ya me dieron una zarandeada por andar de bocón, ¿verdad? Y hermanos, pues no entres apresuradamente en pleito. Pídele a Dios que te dé dominio propio y ejercita ese dominio propio y baja tus niveles de enojo. Me decía un hermano, un pastor de allá de Ciudad Juárez, una ocasión que me vio enojado hace muchos años, y me decía, hermano, todo está muy bien, tienes razón, pero bájale 3 rayitas. Sí, hermano, son bastantes. Son muchas. Pero poco a poco Dios me ha ido enseñando la importancia de esto, hermanos. La importancia. Proverbios 21:19. Hermanas, ¿conocen los desiertos? Así, ¿por qué nos preguntan nosotras? Bueno, a ver por qué. Vean lo que dice Proverbios 21:19. Póngase casco si quiere. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Yo no conozco mujeres así. No, sí conozco. Sí conozco. Sí, hermanos, es tremendo. Es tremendo. Y no nada más las mujeres, o sea, todos. Pero aquí está hablando específicamente de la mujer. Y normalmente, hermanos, la mujer es más sentimental. Es más sentimental y es más probable que le gane el sentimiento y haga cosas que no debe hacer. Porque es muy de corazón, muy sí, exactamente, muy emotiva, entonces, emociones y decía por ahí una persona en internet, las mujeres se enojan por 5 razones, ¿verdad? No sé si lo ha visto. Que se enoja por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Entonces, pues está difícil, ¿verdad? Está difícil. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara. Proverbios 21:19, como le dije, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Yo no he estado en un desierto, pero lo más cercano que he estado a un desierto es estar en Monterrey. Estar en Monterrey a 40 grados, haciendo fila para las tortillas. Es tremendo. Yo no me imagino cómo puede ser un desierto. No me imagino si en la playa es incómodo. La arena, el sol pero hermanos, qué comparación tan tremenda. Pero así están nuestros niveles de enojo. Hay que controlarlos. Cuarta pregunta, ya estamos casi por terminar. ¿Cuánto la palabra de Dios habita en su vida? Hay una práctica, hermanos, que se hacía anteriormente en la iglesia de donde yo vengo, y era reportar capítulos leídos. No sé si en algún momento lo llegaron a hacer, pero allá se quitó esta práctica. Yo no me acuerdo ni por qué, pero se quitó y se anunciaba. Y en parte era motivante para los hermanos que no leían, pues de leer algo de perdido para decir, pues, ¿cuántos capítulos leídos? 1. Bueno, ya he perdido, ¿verdad? Dice el dueño de Banregio, todo suma, ¿verdad? Todo suma, un capítulo, pues está bien. Hicimos un reto, hermanos, que me acuerdo que promovimos en aquella ocasión. Yo les dije, hermanos, vamos a hacer el R100, le llamábamos reto 100, reportar 100 capítulos leídos entre todos por semana. Y hermanos, ¿sabe qué? No se logró. Y nomás
y no lo voy a decir a manera de presunción, nada más yo leía como 60 y no se completaban los 100 entre toda la congregación. Y así estuvieron como unas 3 semanas, cuando de repente, hermanos, 150, 180. Dije, bueno, ya le bajo yo. Ya, no es cierto, hermano, no, porque ya es un hábito. Y es un deleite estar meditando en la palabra de Dios, porque es alimento para nuestra alma en todos los sentidos. Entonces, ¿cuánto habita, hermanos, la palabra de Dios en su vida? Juan 17 al 20 lo profundizamos la semana pasada, ¿sí? La oración que hacía nuestro Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, la importancia de estar fundamentados en la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Uno de los pensamientos como iglesias bautistas es que, o de los artículos de fe, no me acuerdo qué es lo que lo menciona, pero dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Entonces, así tiene que ser, como hijos de Dios, nuestra única regla de fe y práctica. Lo mencionábamos la semana pasada, no el libro de tal, no el tratado de tal, no, la palabra de Dios es todo. Ahí está todo el consejo de Dios y toda la instrucción de Dios. Ahora escribe Pablo a los Colosenses, ahí en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, y es un consejo, hermanos, para nosotros también. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto? En abundancia. Un capítulo por semana. Si quiere, lea un capítulo por semana, pero bien leído. Bien leído y bien comprendido, y va a ser de bendición. Pero hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, una característica de este tipo de cantos es que son totalmente bíblicos. Si usted examina los himnos antiguos, usted se va a dar cuenta que están llenísimos de teología bíblica. Son predicaciones prácticamente cada himno, hermanos. Son preciosos los himnos. Hoy en día, mucha de la música moderna en el cristianismo se está volviendo entretenimiento. Y muchas de ellas, hermanos, están dejando que las compongan jóvenes que no tienen ni la menor idea de Biblia. Y ya se van más por sentimientos y por emocionalismos y por romanticismo, y ya aparecen más canciones para la novia que realmente una alabanza para Dios. Hermanos, hay cantos tan hermosos, claro que los hay, pero tenemos que ser cuidadosos también en lo que recibimos y en lo que nosotros también cantamos a Dios. Dice la palabra de Dios que lo hagamos, ¿verdad?, con el entendimiento, que sepamos, ¿verdad?, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a discernir si es bíblico o no lo que estamos cantando. No podemos cantar cualquier cosa. Himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales, hermanos. ¿Qué característica? Bueno, que son bíblicos. Que sea bíblico, hermanos, que nuestra alabanza a Dios sea bíblica, sea dentro del orden de Dios y dentro de las características de una alabanza agradable a Dios. ¿Cuánto la palabra de Dios habita en su vida? Última pregunta, hermanos. ¿Ha nacido de nuevo? Y esta es la pregunta más importante. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Por qué hago esta pregunta, hermanos, al final? Seguramente usted me va a decir, bueno, que no todos somos cristianos aquí. No es una iglesia cristiana, hermanos. Si usted con toda honestidad se da cuenta que ha reprobado este examen, o que en su vida ha reflejado alguno de estos puntos que todavía necesita entregar a Dios, hermanos, es el momento.
Salmos 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración, hermanos. Esta debe ser nuestra oración para Dios, porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a decir si estamos bien o estamos mal, a través de su palabra, a través de la comunión con Él. Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? En Mateo 7, 16 al 20 habla acerca de los frutos y dice, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, la evidencia que nosotros demos, el comportamiento que nosotros reflejemos y la vida que llevemos delante de nuestro Dios y con los de nuestro alrededor va a demostrar si hemos nacido o no hemos nacido de nuevo. Y si usted en esta mañana considera que no ha nacido de nuevo, es tiempo de tomar una decisión por Cristo. Es tiempo de que usted alinee su vida a Dios. Y con esta ilustración quiero terminar, hermanos. Yo le quiero preguntar, ¿usted conoce quién es el presidente actual de México? ¿Cómo se llama? AMLO. No, así no se llama. Andrés Manuel López Obrador de la Garza. No, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador. Sí lo conocen todos. La pregunta es, ¿Él los conoce a ustedes? Si usted quisiera llegar a la casa de Andrés Manuel López Obrador y tocar a la casa y entrar como si nada, con la confianza de que es que yo lo conozco. Sí, hermanos. Si usted le pregunta en la calle a la gente, ¿conoces a Jesucristo? Le van a decir sí. El 100% de las personas le va a decir sí, lo conozco. ¿Y crees en Él? Sí. Se lo van a decir, porque ya lo he experimentado. Si usted anda en la calle evangelizando y anda hablándole a Cristo, le van a decir, sí conozco a Jesús, sí creo en Él. Hermanos, la pregunta es, ¿lo conoce a usted el Señor? ¿Lo conoce a usted? Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Yo las conozco. Eso es lo importante, hermanos, porque podemos decir conocer a Dios, pero que Dios nos conozca a nosotros. Dios nos va a conocer a nosotros cuando seamos verdaderamente hijos de Dios. Cuando seamos verdaderamente hijos de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vean lo que dice Jesucristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo estaban haciendo en el nombre de Jesús, mas no es garantía de nada. ¿Por qué? Porque su vida no estaba alineada a la voluntad de Dios. Y hermanos, podemos decir y podemos hablar mucho de muchas cosas, pero qué importante es que el Señor nos diga aquel día, ven y entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel a tus promesas, Señor, porque eres fiel para cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos ahora que si en este lugar hay algún corazón, Señor, que ha tomado una decisión por entregar su vida a Cristo, Señor, que tú le conduzcas para tomar esta decisión legítimamente, Padre. Y si hay algo que corregir en las vidas de cada uno de nosotros, que tú nos guíes, Padre, para poder hacerlo de la manera que tu voluntad lo demanda, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos esta congregación. Amén. Amén. Amén.